En 1492, en el primer viaje de Cristóbal Colón, fue que descubrió la isla de Cuba. Y justamente a lo largo de los años, la migración española por un lado y la africana por el otro hicieron de Cuba una tierra de muchísima interconexión cultural. Y de eso es que vamos a hablar hoy con Shilan, que nos recibe aquí. Shilan, gracias por No, gracias a recibirnos. ustedes por invitarme. Es así, ¿no es cierto? La cultura cubana tiene mucho de África, mucho de España, una mezcla así como muy grande. Sí, en realidad depende, o sea, siempre la cultura cubana la tenemos que seccionar en periodos de tiempo, ¿no? Ajá, O sea, la primera parte es la cultura aborigen, que lamentablemente fue destruida en los destruida, primeros claro. años de la colonización. Y se rompió a partir de ahí el intercambio entre todos los países, entre todas las regiones realmente que colindaban con Cuba. O sea, Ujú. nosotros teníamos mucha influencia de México, sobre todo del Caribe mexicano, mucha influencia de la Amazonía, teníamos mucha influencia de las otras islas. De hecho, se plantea que nosotros no teníamos aborígenes reales, los aborígenes nuestros son típicos de la Amazonía. Claro, Sí, o que sea, llegaban a la que isla. llegaban a la isla. Pensemos de que siempre, primero que no había inmigración, y segunda, que se montaban en una canoa y para donde Pasaban, llegaran. Y claro. si ahí les gustaba y tenían las condiciones climatológicas y territoriales, se quedaban y listo. Entonces, bueno, después aparece, a partir de la colonización, aparece un poco la influencia española en la cultura cubana. Ujú. Después, a partir de la influencia española, viene la árabe y toda la mediterránea, Claro. ¿sí? Que de hecho tenemos una predilección por el azúcar debido a los árabes. Ujú. Después aparece, a partir de los años 1900, aparece lo que es aparejado con la enmienda Platt, que fue Estados Unidos, y Ujú. por obviamente la razón, aparece la francesa y parte italiana, también hubo una parte en el medio de esa que están los asiáticos, por eso... Claro, eso te iba a decir que me había llamado mucho la atención. Ujú. Es un dato que no sabía cuando empecé a leer para preparar. Mucha influencia china en Sí, la cultura sí, cubana. sí, sí. Somos el Incluso en la único... música también. Sí, la corneta china es Claro. la típica de la comparsa cubana. Bueno, el tema es que somos el único país en el mundo que tenemos un barrio chino sin un chino. O sea, porque los chinos llegaron, se dice que los trajeron dominados para que se metieran en las guerras mambisas Ujú. y después no pudieron volver. Claro. Entonces hicieron toda una colonia bastante importante, pero se mezclaron. Y de golpe tenemos a negros mezclados con chinos, o sea, mujeres negras con rasgos chinos y de ojos verdes por la inmigración europea. Entonces es una mezcolanza bastante importante. Claro. Y de todo esto, ¿cómo aparecés vos en esa historia de Cuba llegando a la Argentina? Tremendo. Bueno, ¿cómo aparezco? En realidad yo, por mi carrera, yo soy contadora pública de Ajá. formación. Por mi carrera siempre tenía que estar viajando porque además fui bailarina profesional hasta los 20 años. Mira. Entonces viajé mucho a México, me gustaba mucho la cocina porque además mis padres siempre trabajaron en temas relacionados con el Ministerio de Comercio Interior y el área de gastronomía. O sea, cociné desde muy chiquita y bueno, siempre por X o por Y me vinculé a la cocina. Cuando en uno de los tantos viajes que regreso a México, de México a La Habana, digo, me encantaría recorrer más países. O sea, siento que como isleña me quedaba chica la isla. Ajá. Si no fue por un problema ni político, ni ningún problema de esas cosas que siempre nos Sí, sí, atribuyen. asociado directamente a la Claro, política, tal Cuba. cual. Entonces dije, realmente me sentía como una polilla dentro de una computadora, que yo necesitaba comer cultura, comer desafíos en el mundo y que yo me quedaba, como que la isla me quedaba muy chiquita. Ujú. Entonces, bueno, empecé a pensar y bueno, se fueron dando las cosas. Conozco una señora argentina donde me dice que si a mí me gustaría vivir en Argentina porque siendo cocinera y bueno, y además con mi profesión y siendo cubana, a mí me podía dar crecimiento y me podía enriquecer mucho. Claro. Así que trabajé en ese proyecto y vine de vacaciones a ver si me gustaba. Me acuerdo que llegué con 0 grados de Ezeiza.
¿Vos Salí- saliste en verano? Salí en junio, Claro, un 28 de junio, en Es pleno la verano. sorpresa de todos los que están del hemisferio norte al hemisferio sur, llegar a Buenos Sí. Aires con mucho frío, el recuerdo que No, es muchos la tienen. sorpresa de todo el mundo, porque tenemos, o sea, tenemos la cabeza diagramada en que si aquí hay calor, aquí hay calor. Claro. No pensamos que porque el cambio del hemisferio hace que cambie el clima. Entonces, yo siempre digo que la mentalidad isleña es una mentalidad donde el mundo termina cuando empieza el mar. O sea, se acabó. Entonces, llegué a Ezeiza con 0 grados. Me acuerdo que el primer recibimiento fue con una parrillada, cosa que yo no entendía nada, porque, o sea, tanta carne, tanta carne. cosa. Y bueno, me gustó mucho, encontré trabajo inmediatamente, se me empezaron a abrir las puertas, pasé tantas problemáticas como cualquier inmigrante. Ujú. Uy, Ahí nos quedamos para seguir retomando esta historia en Argentina, pero ahora hagamos un flashback, vayámonos tiempo atrás, a la Dale. infancia en Cuba. sí. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Qué cosas vos, si yo te digo Cuba, aparecen automáticamente? La Habana Vieja. Creo que La Habana Vieja y el Malecón es lo que más siempre pienso, ¿no? ¿Por qué? Porque viví en Centro Habana, que un parque nos divide a La Habana Vieja. Ujú. Entonces siempre tengo ese recuerdo de lo colonial. De hecho, soy muy enamorada de todos los países que tengan alguna zona muy colonial. Colonial. Sí, creo que ese es como el lugar, o sea, que me encantaría siempre estar. Y más que tenga el mar cerca. Si Ujú. tiene el mar cerca, ya es como que me Más parece todavía. más todavía. Si Colonia me parece maravilloso, por ejemplo. Claro. Que si bien no tiene mar, tiene un río. Tiene el río, claro. Es la misma Eso en impronta. cuanto a la ubicación geográfica, Sí. pero aromas, colores, sabores, juegos, ¿hay algo que vos digas, acá hay recuerdos, hay cosas Aromas tengo muy asociada al pasto, a la lluvia. Ajá. O sea, siempre en Cuba pues, llueve sobre las 4 o 5 de la tarde, cae una llovizna pequeña y después vuelve la rutina, ¿no? Sale el sol y todo lo normal. Entonces, cuando toca el agua, el pasto? el asfalto y el pasto, cuando vuelve a salir el sol, como hace tanto calor, evapora rápido y ese es el olor que cuando están cortando el pasto en algún Ujú. lugar me hago como la película de Ratatouille, Claro, me te tira, lleva hasta- me lleva hasta ahí, ¿no? Ese es un olor que lo tengo muy, muy pendiente. Y el olor, los condimentos, o sea, los condimentos. Si bien en la casa de mi abuela viene de una familia campesina, donde el campesino es muy básico, el campesino cubano es muy básico en su alimentación. No condimentaba tanto. Después, cuando mi abuela fallece, yo tengo 15 años y mi mamá retoma la cocina. Mi mamá siempre fue muy inventora, o sea, ella hacía un megaplato con 2, 3 cosas y eso siempre fue algo que a mí me impactó mucho. Hay alguna influencia también, imagino, ahí de eso con tu profesión después. Sí, muy alquimista mi mamá en la cocina y creo que yo tengo eso también, ¿no? De que me encanta inventar y que la receta tiene que ser así, pero después al otro día te la cambié toda. Entonces, ese olor, justamente hace un rato, cuando venía para acá, bueno, en realidad estaba pasando a mis perros, pasé por una pescadería y siempre hay un olor que lo tengo asociado a mi niñez, que es con mis abuelos y con mis abuelos paternos y mi familia materna, que es el arroz con calamares. Estaban Claro. cocinando arroz con calamares y el olor del calamar es un olor muy específico para mí. Tiene que ver mucho con mi infancia. Ir a casa de mis abuelos y que haya hecho el arroz con calamar, entonces yo comerlo. Ujú. ¿Sí? Entonces empezaste a vivir esos olores, a vivir esas cosas, y entonces sí, es que ahí sí se empieza a unir esa Cuba con el empezar a querer viajar, el empezar a sentirse que te quedaba chica la isla. Sí. Aparte, ya te digo, siempre fui como muy investigadora, muy inquieta, o sea, cosa rara, porque generalmente dicen que los hijos únicos son más tranquilos, y bueno, yo soy una hija única muy atípica. Entonces, bueno, sí, me encantaba preparar. Y además leía muchas revistas de otros lugares, que por ahí a veces le regalaba a mi papá, a Claro. mi mamá. Y bueno, por suerte ya cuando llegué acá a Argentina, o cuando ya viajaba a México, además, ya no eran tan extrañas las coles de Bruselas, por ejemplo. Ya sabía lo que era. Si bien Claro. nunca las había comido, sí por lo menos sabía qué era. Bueno, hacemos ahora una pausa y te propongo lo siguiente. Hablar de lo que fueron los primeros momentos cuando te instalaste en Argentina, pero después de la pausa. Muy bien.